al espacio, a este espacio denominado webinar de evaluación medidas por las TIPS. Un poco el objetivo del día de hoy es establecer un diálogo formativo en torno a la evaluación, ¿sí? Y a la evaluación mediada por herramientas tecnológicas. Allí van a existir, digamos, algunos elementos, algunas herramientas que va a trabajar Juan Pablo Salazar, que es el jefe del Departamento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas, y que son importantes en el ejercicio, en todo lo que tiene que ver con los asuntos de la evaluación. Entonces, antes de empezar, digamos, dos asuntos que son importantes. El primero, digamos que hay, desde el Departamento de Pedagogía, junto con Ciencias Básicas, Sociales y Humanas, hemos planteado una serie de reflexiones que de una u otra manera han permitido acercarnos a los asuntos de la evaluación, y eso tiene que ver con la flexibilización que debe existir en la evaluación sin menoscabar pues el nivel académico, ¿no? Así como ese diálogo entre profesor, entre estudiante, para mirar los asuntos de la evaluación, ¿no? En este caso, pues las TIPS juegan, ¿sí? Y estas herramientas pues nos permiten acercarnos a lo que tiene que ver con la evaluación. Luego es importante, digamos, que en ese proceso de aprendizaje integral, ¿no? Existan, digamos, se incluyan diversas maneras para el ejercicio de la evaluación, y no como un asunto pues para medir o para juzgar los estudiantes per se, sino por todo, digamos. Profes, yo creo que la recomendación es... Se está cortando bastante el audio, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que hay algunos problemas de conectividad en algunos sectores de la ciudad. Pero sería mejor que quitaran las cámaras para que no sea tan pesada la conectividad. Apagar cámaras y micrófonos, por favor. Aló, por favor. Cristian, ¿estás por acá? Sí, sí, estoy acá. Ah, ok. ¿Dónde quedamos? Que se me cayó como el espacio. Aló. Sí. ¿En dónde quedamos? ¿Cómo? Ibas en que no era un asunto, el tema de la importancia de la evaluación como un tema de seguimiento al estudiante, más o menos por ahí. Vale, entonces, digamos que es importante, ya para poder ir cerrando, que es importante que en ese proceso de aprendizaje integral pues incluyan diversas maneras, ¿no? Y no es un asunto solo de medir o juzgar al estudiante per se, sino todo lo contrario, es como los profesores, a partir de las particularidades de cada curso, pues intenta identificar, ¿no?, esas brechas de aprendizaje con las realidades de los estudiantes de acuerdo a sus contextos, ¿no? De acuerdo a sus, digamos, a su contexto en el cual se desenvuelve. Entonces, eso es un asunto que llama la atención, que es el debate y que es muy importante poder trabajar el día de hoy. Y el segundo asunto es un asunto más metodológico, entonces yo creo que yo lo estaban diciendo cuando ingresé nuevamente, y es, por favor, digamos, cámaras un poco apagadas, bloqueadas, perdón, micrófonos igualmente, y yo voy recogiendo junto con el equipo de pedagogía las preguntas por el chat, si hay, por supuesto, y al final de cada, digamos, de herramienta que viene planteando Juan Pablo, pues hacemos la respectiva, digamos, pregunta. Ese sería como el ejercicio metodológico. Entonces, si no es más, empezamos, Juan Pablo, y iniciamos con el webinar. Vale, Cristian, muchas gracias por esa introducción rápida. Saludar a todas las personas que pues, nos están acompañando en la tarde de hoy. Pues como les decía hace un momento, el tema de la evaluación es un tema que nos da para hacer varias discusiones, pero en este momento y por el tiempo que tenemos,
vamos a compartir algunas herramientas que pudieran apoyarlos en este proceso. Básicamente, pues vamos a comenzar con la que nuestra universidad nos facilita, y es el tema de cómo hacer una evaluación mediada por aula extendida. Obviamente hay varios, digamos, videos de apoyo con esta herramienta que el ingeniero Raúl nos, desde la coordinación de aula extendida, pues nos ha facilitado durante los semestres, ¿cierto? Pero partiendo del hecho también que hay compañeros nuevos y que esto es una herramienta que le permite a uno tener un proceso de seguimiento objetivo en nuestros estudiantes, pues yo creo que sería interesante que lo usemos por estos días. Vamos a compartir otras herramientas que están online, que son gratuitas, que ustedes también pueden utilizar. Explicaré solamente una de ellas y mencionaré las demás para que ustedes, de acuerdo a la naturaleza del curso, apliquen la herramienta que más se le facilite también, ¿no? Obviamente dejamos los espacios abiertos para poder hacer cualquier acompañamiento a las decisiones que vayan tomando nuestros profesores, y estaremos dispuestos, pues, junto con pedagogía, a acompañarlos en todo este proceso, porque yo creo que digamos, es fundamental que entre todos vayamos haciendo esas discusiones, y luego ya por equipos de trabajo, por facultades o por áreas, nos sentemos a pensar, de acuerdo a la naturaleza del curso y del área, cuáles son los mecanismos de evaluación más pertinentes y que facilitan, pues, todo el proceso de acompañamiento con los estudiantes, ¿no? Pues la evaluación nosotros la hemos entendido desde la universidad como un proceso que acompaña durante toda la formación de nuestros estudiantes. No es algo que se hace en un momento determinado, aun cuando tenemos unas fechas para entregar notas, pero pues ustedes entenderán que nosotros venimos trabajando con nuestros estudiantes o acompañándolos en ese proceso, y durante todo ese proceso hacemos muchas actividades que vamos evaluando cada semana, ¿cierto? Y pues que ya incluso la plataforma misma nos está presentando esa situación. Entonces, es invitarlo a que miremos estas herramientas y pues vayamos aprendiendo todos en la manera de que los medios también nos lo permitan, ¿no? Entonces, bueno, voy a iniciar con aula extendida y vamos a explicar el cuestionario de aula extendida. Voy a hacer el ejercicio práctico tengo, digamos, un instrumento allí creado a partir de preguntas, algunas preguntas, y pues la idea es que miremos varias opciones, ¿cierto? Y que ustedes, como les digo, pues ya tomen la decisión de qué opción de preguntas trabajar para el curso. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y pues en el momento que vayan surgiendo las dudas, vamos a ir aclarándolas, ¿vale? Me confirman cuando ya la pantalla se compartía. Perfecto, Juan, ya está compartida. Vale, muchas gracias. Voy a abrir mi ejemplo de preguntas. Esto es muy importante, que ustedes tengan diseñado, pues, su cuestionario, su estrategia de evaluación, y que la tengan en un documento Word tal como lo veníamos haciendo. Solo lo que vamos a hacer es migrar esto a una plataforma o una herramienta mediada por tecnología, pues para poder llegar más fácilmente a nuestros estudiantes, ¿no? Pues desde el trabajo que venimos haciendo de ciencias básicas y con pedagogía y varios de nuestros profesores, pues una de las cosas que hemos analizado por estos días es que los talleres, por ejemplo, hablo de ciencias básicas, que es mi área, los talleres que nosotros vamos haciendo, pues todos eso van sumando dentro de una estrategia de evaluación, ¿cierto? Y a nivel de previo escrito como tal, nosotros pudiéramos reforzar el tema
con las competencias genéricas. Por tanto, voy a mostrar unos ejemplos desde razonamiento cuantitativo, un ejemplo desde lectura crítica y un ejemplo más general, ¿cierto? Como la invitación fue abierta para todos los profesores de la universidad, también voy a compartir algunas estrategias para hacer encuestas en línea o para hacer o un guión de preguntas abiertas en línea, dado que los profesores de los cursos de metodología, los estudiantes que están ahorita en formación para la investigación, pues ustedes podrían también trabajar estas herramientas con ellos, ¿no? Lo hemos hecho con los estudiantes de posgrado, específicamente en la maestría en educación, y la verdad que nos ha ido muy bien con estas herramientas. Entonces, bueno, voy a ir a aula extendida primero. Y voy a entrar pues a mi aula extendida. Y vamos a crearnos una encuesta como si fuéramos a hacer una evaluación mediada por aula extendida, ¿vale? Entonces, bueno, una vez ingresado a nuestra aula extendida, pues ya ustedes recordarán, damos el botón de activar edición que está en la parte superior derecha, para que se nos activen todas las configuraciones de la plataforma. Vamos a agregar aquí una actividad, vamos a agregar el cuestionario. Le decimos agregar. Vamos a colocar acá ejemplo de previo. Aquí le damos el nombre del previo, ¿cierto? O de la actividad evaluativa que vayas a hacer. Puedes hacer una descripción, si no simplemente colocas un punto. Recuerden que este espacio no se puede dejar en blanco, porque si no, no me permite guardar la herramienta. Bien, aquí hay una serie de opciones que aparecen en el espacio o en la herramienta que hemos agregado. El primero que aparece es el temporizador. Allí pues nos da la opción de abrir el cuestionario a partir de una fecha, ¿cierto? Pues ahí por defecto aparece la fecha del día de hoy y me da la opción para cerrar el cuestionario. Yo lo puedo habilitar desde acá, ¿cierto? Y yo le digo, bueno, si mi previo es la otra semana, el día 23, pues le digo que me lo habilite ese día, ¿cierto? Y también me da un límite de tiempo. Entonces yo puedo habilitar acá y le puedo decir, bueno, pues por lo general la evaluación dura 2 horas, pero ustedes lo pueden dejar abierto, porque si se ven o si se dan cuenta, aquí hay opciones para dejarlo por semanas, días, horas, minutos o segundos, ¿cierto? Entonces yo lo puedo incluso colocar para 2 días. En cuanto al tiempo, esta opción es bastante importante porque le permite a usted que los estudiantes envíen el cuestionario de manera automática una vez pase el tiempo que yo he determinado acá, o simplemente pues hay otras opciones, ¿no? Yo por lo general siempre le coloco que se envíe de manera automática. Eso quiere decir que pasados los 2 días el estudiante, aún no habiendo terminado el proceso, pues se le envía el cuestionario que hemos implementado, ¿no? Digamos que aquí también hay otra opción que es el periodo de gracia. Entonces ahí me da la opción para dejarlo un día más o 2 días más, pero esta opción pues ya lo decide cada profe, ¿cierto? La idea es que esto sea dialogado previamente con los estudiantes para que ellos pues tengan el conocimiento de cuándo va a estar habilitado esta estrategia. En la parte de calificación, es importante esta segunda opción que dice calificación para aprobar. Pues en nuestra universidad aprobamos con 3, entonces colocamos 3. En intentos permitidos, pues como es un proceso evaluativo, ustedes pueden colocar que tenga 1 intento, 2 intentos, 3 intentos. Si coloca sin límites, quiere decir que el estudiante puede hacer la evaluación varias veces, ¿cierto? Entonces ustedes colocan los intentos permitidos. En esta parte no es necesario hacer más nada. En el esquema nos pide si queremos ver el cuestionario todo en una sola página
o que cada vista que el estudiante vaya observando sea para cada pregunta. Por ejemplo, vamos a colocar que en cada vista o en cada ventana haya una sola pregunta, ¿vale? Cerramos en la parte del esquema. En comportamiento de las preguntas, aquí también es importante porque esto va a evitar un poco, digamos, el juego de los estudiantes. Si nosotros le colocamos que las respuestas sean al azar, por ejemplo, si es de selección múltiple, la primera pregunta no va a ser la misma para todos y las opciones de respuestas tampoco van a ser las mismas para todos en la opción A, B, C y D. Entonces, por lo general, yo siempre les coloco que sea respuestas al azar. Revisar opciones. Esta parte es importante de deshabilitar todas las opciones y dejar solo habilitadas las opciones al final del cuestionario. Es decir, dejar habilitado solo lo que dice el estudiante puede revisar las opciones después de cerrar el cuestionario, ¿vale? Entonces, antes que no lo revise porque no tendría sentido. En el tema de la apariencia, pues si ustedes quieren ver la imagen del estudiante o no, si ellos tienen cargada una imagen, yo por lo general no coloco nada allí, pero aquí sí, por ejemplo, siempre coloco que sea una cifra decimal para que el mismo sistema me haga aproximación a la nota que le están evaluando. En restricciones extras sobre intentos, pues allí no vamos a hacer nada. Estas son otras opciones allí generales, pero las más importantes son las que acabo de mostrar, aunque ustedes podrían indagar cada una de estas, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a darle guardar cambios y regresar al curso. Bueno, aquí lo podemos ocultar, ¿cierto? Para que no lo vean los estudiantes y solamente se sea visible en el momento que yo lo escoja. Yo puedo ir editando el cuestionario, digamos, en todos estos días. No es necesario que lo hagan un solo día. Ustedes cada día pueden agregar una pregunta por cuestiones de tiempo y organización de tiempo que tengan, ¿cierto? Entonces, si yo entro al cuestionario, le digo aquí editar cuestionario. Y aquí es importante que en calificación máxima ustedes le digan que la calificación máxima de nuestra universidad es de 5 y le damos guardar, ¿cierto? Y aquí vamos a empezar a agregar las preguntas. Entonces yo tengo varias opciones, ¿vale? Voy a decirle agregar una pregunta nueva y aquí hay varias opciones de preguntas. Hay preguntas para el tema de ciencias básicas, que son estas 3 primeras. Esas requieren de una revisión más específica porque hay que escribir digamos, unas variables, unas fórmulas. Por ahora no voy a ingresar allí. Si vamos a colocar una pregunta de selección múltiple, por ejemplo, entonces le damos la opción que dice opción múltiple y le vamos a decir agregar. Entonces aquí me pide la pregunta, pues voy a colocar pregunta 1. Y aquí voy a explicar un poco el ejercicio que tengo. Juan. Dígame. Juan, hay una pregunta de un profe, no sé si la hacemos al final o la hago de una vez, es algo que tiene... Lo vamos haciendo, sí. Tiene que ver con, dice el profe que para que el estudiante vea la nota, una vez terminado el parcial, ¿qué opción es la que debe ubicar? En la opción general, si quiere vamos, donde yo les dije que deshabilitaran todas las opciones y solo dejaran la última columna habilitada, ahí él ya puede ver la nota, dejando la última columna habilitada. Si quiere vamos a regresar a las opciones del cuestionario. Si quiere déjeme terminar esta pregunta y ya respondemos al profe, ¿vale? Sí, vale, perfecto. Bueno. Me recuerda, por favor. Bueno, entonces les decía que estas preguntas son de selección múltiple, pero son preguntas que, por ejemplo, esta es de un curso de física
que además de evaluar los resultados de aprendizaje de física, quiere evaluar o se articula un proceso de evaluación de la competencia de razonamiento cuantitativo. Entonces, solamente para recordar, en esta pregunta o esas dos preguntas que voy a presentar allí, se están evaluando estas dos evidencias. La primera dimensión de la competencia es interpretación y representación, esta es la afirmación, y la primera pregunta evalúa esta evidencia, ¿vale? Entonces yo ya tengo aquí la pregunta redactada, simplemente la voy a copiar y me la voy a llevar para allá, ¿cierto? Esto es de física mecánica, un curso de física mecánica. Pues esas discusiones de preguntas de un modelo basado en evidencias, pues las vamos a dar con Saber Pro. Vamos a hacer unos webinars más adelante para tratar esta situación, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta 1, aquí está la pregunta 1, ¿sí? Tiene que ver con movimiento uniforme variado. Aquí, pues como es de selección múltiple, yo voy a colocar que me dejen las opciones mayúsculas A, B, C, D. Aquí yo voy a decirle que es una sola respuesta válida, ¿vale? Y aquí viene la opción 1, entonces en la opción 1, si ustedes se dan cuenta, aquí la opción A es esta imagen, la opción B es esta, C y D. Estas imágenes hay que guardarlas en una carpeta por aparte, ¿vale? Para yo poderlas subir aquí en las opciones como imágenes. Entonces aquí hay, digamos, una interfaz o un menú muy parecido al que se maneja en Word, ¿cierto? Y aquí está la opción de cargar la imagen, que seguramente muchos ya la manejan. Simplemente voy a buscar la imagen donde yo la tengo guardada, ¿cierto? Selecciono aquí archivo. Pues aquí me aparece de manera automática la carpeta donde yo ya las tengo guardadas, pero sencillamente ustedes buscan dónde tienen la carpeta con las imágenes, ¿vale? Entonces esta es la opción 1 de la pregunta. Le voy a dar a abrir, le digo subir el archivo, le digo que la imagen no necesita descripción y le doy guardar. Entonces ahí ya subí la opción A. Voy a subir ahora la opción B en la elección 2, entonces lo mismo, subo la imagen. Esta es de la pregunta 1, opción B. Vamos a guardarla. Les voy contando que el primer previo de física mecánica yo lo hice por la plataforma y fue bastante significativo por los procesos de retroalimentación, de abordaje de la competencia y demás. En la opción 3, igual voy a cargar la opción C. Recuerden decirle siempre que la imagen no necesita descripción. Y en la opción 4, entonces vamos a cargar la imagen de la opción D. Bien, déjenme revisar cuál es la respuesta. La respuesta a esta pregunta es la opción B, ¿vale? La pregunta dice, de las siguientes gráficas velocidad-tiempo, la que no corresponde a un movimiento uniforme variado es. Entonces, esto está evaluando la primera dimensión de la competencia de razonamiento cuantitativo, que es comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en diferentes formatos. Básicamente lo que estamos evaluando allí es esta evidencia que da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos, como series, gráficas, tablas o esquemas. Entonces, allí lo que se está evaluando es un resultado de aprendizaje que debe ser, en este caso, movimiento rectilíneo uniformemente variado en función de una competencia que es identificar gráficas y a partir de ellos interpretar una situación problema, ¿vale? Entonces, como la opción 2 es la opción verdadera, a esta opción en la parte de calificación le voy a asignar el 100%. Si yo quisiera hacer una retroalimentación en cada una de las preguntas, yo lo puedo hacer en esta parte, ¿cierto? Entonces, yo podría colocar acá respuesta correcta. La gráfica mostrada, bueno, tengo un problema con mi teclado, mostrada
evidencia un movimiento uniforme. Un movimiento con velocidad uniforme. Entonces, así como yo le estoy haciendo una retroalimentación al estudiante cuando marca la opción correcta, lo puedo hacer también en cada una de las opciones. Ahora, si es de selección múltiple y cada opción tiene un porcentaje de respuesta, usted también se lo puede asignar a cada una. El aula extendida le da varios porcentajes a cada una de las opciones. Repito, si es única respuesta, a la opción que es verdadera, pues le vamos a asignar el 100%. Vamos a guardar la pregunta para asignar las demás. Bien, entonces aquí ya me sale la primera pregunta agregada, ¿vale? Vamos a agregar la segunda, entonces le doy agregar una nueva pregunta. Vamos a agregar otra de opción múltiple y ya hacemos de otras que están allí. Vamos a colocarle acá pregunta 2. Me voy a mi documento. La pregunta 2 es esta. Entonces tengo acá mi información, ¿cierto? Coloco aquí la pregunta 2. Nótense que viene una gráfica, entonces me da la opción para subir la gráfica. Vamos a subir la gráfica. Selecciono el archivo. Eso sí, hay que tener las gráficas por aparte que vayan a ser parte de la pregunta, ¿vale? Esa es la gráfica 2 de la pregunta 2, la voy a subir. Yo la puedo ubicar, justificada en el centro para que se vea bonita. Luego voy a colocar aquí la pregunta, ¿cierto? Del análisis de la gráfica, es equivocado afirmar que. Entonces aquí está la pregunta. Bien. Y aquí vamos a colocar entonces las opciones de respuesta. Le digo que solo es una respuesta, que me las organice con letra mayúsculas y aquí voy a colocar las opciones, ¿cierto? Entonces aquí está la opción A. Vamos a colocar la opción B. En la elección 2, en la elección 3 vamos a colocar la opción C. Y en la elección 4, pues la opción D. La respuesta a esta pregunta, pues es la opción D, la opción 4. Le vamos a decir que allí es el 100%. Si quieren hacer retroalimentación, pues lo pueden hacer. Por cuestiones de tiempo no voy a hacer retroalimentación acá, ¿vale? Pero sí es importante. Bueno, por lo general uno después hace una retroalimentación general, explica el previo, entonces creería que la opción de retroalimentación no es importante por la dinámica que manejamos en la Universidad Simón Bolívar, que nosotros socializamos siempre el previo, ¿cierto? Entonces, un poco para aprovechar el tiempo, pues no lo hacemos. Bien, les quiero mostrar una pregunta un poco más abierta. Esto tiene que ver con la competencia de lectura crítica. Aquí hay una primera dimensión de lectura crítica, la afirmación y las evidencias. Y aquí hay un ejemplo de pregunta para el curso de procesos comunicativos en donde se refuerza esta dimensión de lectura crítica. Repito que en este momento no voy a hacer esta discusión de competencias, evidencias, afirmaciones, resultados de aprendizaje, porque eso lo haremos en los diferentes cursos, webinars que vamos a trabajar durante el semestre, ¿vale? Entonces, bueno, esta pregunta
A partir de un texto, yo puedo preguntarle si quiero evaluar textos continuos, ¿cierto? Esto es un texto continuo. Si quiero evaluar, por ejemplo, la identificación de la tesis del texto, esto tendría que ser una pregunta abierta. Pero a partir de esa pregunta también puedo generar una pregunta con un modelo basado en evidencias. Aquí está la opción A, la opción B, la opción C. Entonces, voy a pegar esta, que es la pregunta, digamos, por si, pues, suponiendo que va a ser una pregunta abierta, ¿vale? Entonces, vamos a ir a agregar nuestra tercera pregunta y le vamos a decir que sea una pregunta tipo ensayo. Le vamos a dar a agregar, colocamos acá tercera pregunta, o pregunta 3, creo que es que le estoy dando, pregunta 1, 2, 3. Copio el texto. Le podemos colocar una fuente de título diferente, un encabezado diferente para que se quede más resaltado. Esto lo podemos justificar a la izquierda. Colocamos la pregunta en la parte de arriba y dejamos la fuente al final, ¿cierto? Eso podemos colocarle aquí la fuente del texto para que los estudiantes sepan de dónde es la fuente. Y podemos resaltar en la pregunta en negrilla y cursiva si quieren para que los estudiantes la identifiquen rápidamente en el texto, ¿vale? Aquí está la pregunta. Entonces acá me dan el formato de respuestas, me dice que por lo general yo cuando hago preguntas abiertas las dejo aquí quieto, editor HTML, para que el estudiante, ahorita vamos a visualizar cómo van quedando para que ustedes la vean. Como es una pregunta tipo ensayo, yo le puedo dar el número de líneas. Como la pregunta es que el estudiante plantee cuál sería la tesis del autor, pues eso en 10 líneas, 5 líneas lo podría hacer de manera argumentada, ¿cierto? Entonces no necesitamos dejarlo muchas líneas. Esta opción es opcional, pero finalmente allí lo importante es dejar que esté en editor HTML y pues ustedes revisan qué cantidad de líneas lo van a dejar, ¿cierto? Vamos a darle guardar cambios. Esa era la pregunta 4, entonces ustedes le pueden dar clic encima y inmediatamente les abre el editor para que ustedes hagan las correcciones que deban hacer. Bien, así como he agregado esta pregunta número 4, bueno, ahí lo importante en las preguntas tipo ensayo o en las preguntas abiertas, lo importante o lo que hay que tener en cuenta es que esas respuestas sí las deben calificar ustedes una a una. Las demás, como yo le estoy diciendo al programa cuál es la respuesta correcta, los resultados salen de manera inmediata. Ya les muestro un ejemplo del previo de física, como yo lo hice en el corte número 1. En la parte de administración, yo puedo ir observando cómo me va quedando el cuestionario. Simplemente le doy al menú de administración y hay una opción que dice vista previa. Y en vista previa yo puedo ir chequeando cómo van quedando las preguntas. Entonces aquí sale pregunta 1, está, digamos, el enunciado, ¿cierto? El estudiante marca cuál es la opción de respuesta. Como yo le di que me mostrara en cada ventana una sola pregunta, entonces él le tendrá que ir dando aquí abajo siguiente. Aquí sale la pregunta 2, ¿cierto? El estudiante marca. Le damos siguiente.
Y aquí está la pregunta tipo ensayo, es el texto de lectura crítica, aquí está la pregunta y aquí están las opciones para que el estudiante pues escriba la respuesta. Esta pregunta son las que tendrían que calificar ustedes manualmente, ¿vale? Bueno, y le damos siguiente. Esta pregunta la he repetido, pero aquí la podemos editar y la podemos eliminar, ¿vale? Vamos a ir a editar el cuestionario. Y vamos a eliminar esa pregunta que está repetida, ¿no? Bien. Otras opciones de preguntas son las preguntas de falso y verdadero que están acá. Y pues simplemente es que ustedes vayan colocando el enunciado, ¿cierto? Yo coloco acá la pregunta 4 y aquí describiría el enunciado de la pregunta y pues no solamente escribiría el enunciado porque el programa ya me da las opciones de respuestas que son falso y verdadero. Y simplemente guardo la pregunta y continúo con la otra. Entonces esas son otras opciones que ustedes podrían utilizar en esta herramienta de aula extendida. Pues como no es compleja, considere no hacerla. Vamos a ir a mirar responder la pregunta del profe. Bueno, aquí hay otras opciones de pregunta. Están las preguntas de tipo numéricas, pues esto aplica más para el área de ciencias básicas, las preguntas de respuestas cortas, las preguntas de emparejamiento, ¿cierto? De cuando uno les pide relacionar una columna con otra. Aquí ya pues tocaría hacer una discusión por áreas, dependiendo de la pregunta, del tipo de pregunta, pues ya el aula extendida le da allí algunas opciones, ¿no? Esto que dice descripción es por si ustedes quieren hacer una aclaración del cuestionario que están diseñando acá. Pero yo creo que con las preguntas tipo ensayo, con las preguntas de respuesta corta, las de falso y verdadero, con las preguntas de selección múltiple, nos podríamos hacer un buen cuestionario en nuestros cursos o hacer una buena evaluación. Voy a ir al ejemplo. Aquí le va saliendo la información al estudiante, ¿cierto? Que tiene un intento permitido cuando él entre. Le dice que el cuestionario va a estar disponible pues en la fecha que nosotros le hemos dicho. Nosotros colocamos ahí a manera de ejemplo que era para el 23 de abril y que el límite de tiempo para responderlo va a ser de 2 días, ¿cierto? Entonces aquí simplemente voy a volver al curso. Vamos a editar para mostrar o responder a la pregunta que me hacían hace un momento. En la parte de revisar opciones, eliminamos todas las opciones de la primera, segunda y tercera fila y solo dejamos habilitadas las opciones de la cuarta fila. Con eso el estudiante va a poder revisar las respuestas, la retroalimentación y la nota al final de su curso. No sé, Cristian, si hay alguna pregunta por allí, si de los profes. Vale. Pues Juan, aquí hay como dos cositas que plantean la profe Grimelda Cárdenas, y ella sí. Lo que comenta es que ella hizo el primer parcial por aula extendida, que si no importa que el segundo lo haga por aula extendida también, pues yo no hay ningún inconveniente allí. Digamos que creo yo que tiene la autonomía, ¿no? de poder utilizar los distintos instrumentos y herramientas que se les ha brindado desde, digamos, de pedagogía y desde ciencias básicas, sociales y humanas, ¿no? Eso es un comentario que ella plantea. Y el otro profe, Andrés Sebastián Gamboa, lo que nos dice es que si se pueden usar preguntas, digamos, distintas preguntas, unas con opción múltiple y otras abiertas, o que solo hay opción solo para un tipo de preguntas en el parcial.
Yo creo que también ahí está digamos, la variedad, ¿no? En poder hacer preguntas digamos, con opción múltiples y también abiertas, ¿no? Sí, lo único que hay que tener en cuenta es que si son de preguntas abiertas, el aula extendida no se las va a calificar. Pero si son de selección múltiple, sí, les muestro el ejemplo del primer previo de física. Bueno, en realidad el primer previo se dividió en varias partes, pero una vez los estudiantes respondan el previo, esto fue una segunda opción del previo de física. Inicialmente lo que yo hice con ellos, y les cuento un poco la experiencia, organicé un taller, se le asignaron 2 ejercicios diferentes a cada estudiante. Con eso evalué la parte de procesos, procedimientos y demás. Y luego en el aula extendida evaluamos la parte de competencias con preguntas de selección múltiple. Entonces, cuando el estudiante contestan todos, ustedes van a ver acá al final, ver calificación o todas las entregas. Y aquí van a salir pues el listado de los estudiantes. Algunos pues que tenían problemas con aula extendida, yo lo que hice fue mandarles el previo por WhatsApp, ellos lo contestaron y por eso hay algunos estudiantes que aparecen acá sin entrega, ¿vale? Pero los que entregaron, pues aquí está el previo, el taller que les comento, otros lo mandaron por WhatsApp y luego se hizo el previo el previo en línea, que es este que aparece al final, el primer previo. Entonces, acá en el primer previo, pues se mira, aquí ustedes pueden pues mirar la revisión, ¿cierto? De lo que ellos sacaron. Aquí estaban las preguntas. Uno puede pues revisar cada una de las preguntas, pero finalmente lo que nos interesa a nosotros es mirar el reporte de las notas. Entonces yo puedo darle aquí en administración y ver resultados. Y aquí están los resultados. Sí. No, Juan. Lo escuchan perfecto, ¿no, profe? Bueno, aquí están los resultados y lo importante Dale, cuando uno dale, maneja, preguntas contextualizadas, él le muestra estudiante por estudiante qué pregunta le quedó mal y pues ya uno hace el proceso de retroalimentación, ¿no? Esta fue la primera, digamos, hubo dos opciones, esta fue la primera opción. Yo les di, el previo se dividió en 3 partes, yo volví, hice un previo después de solucionar estos y fue el segundo previo que aparece aquí al final, otra evaluación, y bueno, la idea era ir haciendo retroalimentación con ellos, ¿no? Entonces, pues el aula extendida le permite a uno hacer ustedes pueden descargar las notas en el Excel, olvidé mostrarles, pero lo pueden descargar en el Excel, y lo importante es que los estudiantes tienen la nota, una vez se cierre el previo, los estudiantes van a tener la nota inmediata. Si son preguntas abiertas, repito, sí lo deben hacer ustedes. Deben calificar las preguntas abiertas. Juan, acá hay una pregunta del profesor Sí. Oscar Balbuena. Él dice que Sí. si en el cuestionario se puede combinar varios modelos de preguntas. Sí, sí, claro. Pues yo acabo de combinar varias, ¿no? Vale, perfecto, vale, perfecto. Hay otra pregunta. ¿Qué posibilidad hay dice la profe Raquel Rivera, que para programar la prueba y ella le quiere dar un valor, digamos un peso distinto a cada pregunta? Lo puede hacer en la opción, cuando miremos acá la evaluación, el ejemplo de previo. Vamos a editar el cuestionario y voy a abrir cualquier pregunta de selección múltiple, ¿vale?
Entonces, acá en calificación, si por ejemplo yo digo que esto vale, todas valen el 25%, pues no sé, no tendría, ¿cierto? Por ejemplo, que una valga el 80% y la que sea verdadera valga el 100% y las otras no valgan nada. Entonces aquí en la opción de calificación yo puedo hacer esa distribución y todas las preguntas pueden tener un porcentaje, ¿vale? Para responderle pues a la profe. Ahora, si es un modelo basado en evidencia y la pregunta es de selección múltiple, pues solamente hay una cierta y las demás son falsas, ¿no? Pero ustedes pueden distribuir el porcentaje acá. Eso es una... Vale, Doctor, vale, Juan, ahí no muchas me- gracias. Doctor, una Sí. ahí- Vale, profe, dale, te escuchamos. doctor, mira, es que ahora la modalidad de calificación en la universidad es nueva. Se califica y se califica el escrito. Sí, es porcentual. Uno le da porcentualidad al previo escrito y a los trabajos que uno le dejan a los alumnos. En este sistema, por la computadora, ¿cómo hacemos nosotros para dar esa calificación así? ¿Sí me hago entender? Profe, por ejemplo, si el previo escrito tiene un valor del 50%, lo que Sí. saque el profesor acá, pues lo multiplica por el 50%. Y el acumulado que lleve de trabajos, que sería el otro 50%, lo multiplica por el 50%. Pues ahí ya la recomendación es que cada profesor tenga un Excel, tenga una nota que es de trabajos, una nota que es de previo, y pues ya, digamos, ustedes suben la nota final de trabajos a la plataforma y suben la nota final del previo. Ahora, en la parte de notas, ni siquiera necesita hacer ese porcentaje en el Excel. Basta con que usted tenga la nota final de trabajos y la nota final de previo. Si quieren, pues me permiten, me disculpan los demás colegas, aclaramos esa situación acá en el sistema de notas. Voy a entrar rápidamente para que ustedes lo recuerden. Pero directamente por la página no se puede hacer, ¿no? Toca es, ya, como usted me está diciendo, por Sí, o sea, usted lo que debe tener es la nota final de los trabajos y Sí. la nota final del previo. Bueno, yo aquí no puedo hacer el ejemplo porque yo ya reporté, las notas, yo sí. ya cerré mis notas para darle la oportunidad a los estudiantes que iban a presentar su tutorio, que no han podido presentar el previo. Déjenme ver, no, en posgrado creo que también ya reporté. Bueno, pero si ustedes recuerdan, aquí había una opción que uno al final, uno organizaba el porcentaje de trabajos y el porcentaje de previo. Previo, sí. Eso lo puedo aclarar, profe, si quiere, en otro espacio, para apoyarle pues en esa duda que usted tiene. Vale, Juan, dale, Juan, muchas gracias. Tenemos una pregunta del profesor Juan Diego Hernández Lalinde. Sí. Entonces, pero dijo que él la planteaba. Entonces, profe, ¿estás por allí para escucharlo? Sí, hola Juan, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, Juan, no sé si es tanto una pregunta, ¿no? No sé si en algún otro espacio o ahorita lo tienes pensado, mostrar algún ejemplo para trabajar con preguntas anidadas. Yo sé que eso es un poquito complejo porque creo que hay que trabajar con programación, con comandos, ¿no? Pero de pronto sería bueno en otro espacio, si no se puede ahorita, porque eso nos permite, si queremos, por ejemplo, que una pregunta dependa de otra, en algún problema de matemática, que el resultado de un problema tenga que ser utilizado luego en otro, entonces podría ser una alternativa también interesante, ¿no? Era eso, básicamente. Sí, Juan, muchas gracias. Pues digamos que sí estaba pensado, pero como se tomó la decisión de hacer el webinar de manera general, no quiero aburrir a los demás colegas con temas solo de matemáticas. Entonces, eso lo podemos tratar en un espacio más personalizado en ciencias básicas,
para aprovechar el tiempo de hoy y mostrar las otras herramientas que están allí planteadas. ¿Vale, Juan? Entonces, con el profe, coordinador del área, vamos a estar charlando eso de manera más detallada. Vale, Juan. Muchas gracias, Juan. Acá hay otras inquietudes. El profesor Antonio Bravo nos dice que cuando un cuestionario tiene preguntas de respuesta abierta y de selección múltiple, la calificación final la recibe el estudiante una vez que el profesor califique la pregunta de respuesta abierta. Sí, digamos que por supuesto, creo que Juan lo explicó allí cuando estaba mirando la forma de crear el cuestionario y allí apenas termine la calificación se da la respuesta. ¿Cierto, Juan? Claro, habría que hacerle la aclaración a los estudiantes, si el cuestionario lo van a hacer combinado, que las preguntas abiertas el profesor las debe calificar de manera manual, porque debe leer, ¿cierto? La respuesta que él ha hecho, que él ha escrito. Entonces habría que hacerle la aclaración a los estudiantes que la calificación que les va a mostrar el aula extendida solo corresponde a las opciones de selección múltiple, pero eso ya tendría que ser en común acuerdo con los estudiantes para que ellos no se vayan a alarmar. Y simplemente una vez uno revise las respuestas abiertas, pues le da la nota final del proceso evaluativo, ¿no? Vale, Juan, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta y es del profesor Andrés Sebastián Gamboa. Él dice que con la finalidad de crear Se le corta la llamada, Cristian. Déjame buscar la pregunta. Aló, ¿allí me escuchas? Sí, lo escucho. Que el profesor Andrés Gamboa nos dice que, digamos que con la finalidad de crear varios modelos de parcial, si es posible escoger algunos estudiantes para que hagan preguntas de selección múltiple y otros estudiantes que preguntas abiertas. Juan, yo creo que la pregunta del profesor Andrés va encaminada un poco más, es como al banco de preguntas, ¿no? La opción que tenemos como banco de preguntas. Y sí podemos seleccionar para los diferentes grupos o estudiantes preguntas diferentes. Claro, gracias por acordarme de eso, André. En el aula extendida, ustedes pueden generar, déjenme, vamos a editar el cuestionario. Bueno, ya me moví, no sé si ya me escuchas acá, Juan. Sí. Ah, ok, era lo que decía Andrea. Ya. Cuando uno le da agregar, hay una opción que dice agregar del banco de preguntas, es decir, algunos profes nos hemos agregado durante varios semestres muchas preguntas y hemos utilizado esta opción. Entonces, desde el banco de preguntas yo podría seleccionar varios tipos de preguntas. Ahora, no sé si le entiendo mal, pero obviamente el cuestionario se le va a mostrar para todos los estudiantes y va a ser el mismo. La única diferencia es que sí, como hemos escogido que sea al azar, quiere decir que la pregunta 1 del estudiante X no va a ser la misma pregunta 1 del estudiante Y. Pero sí todos van a responder las mismas preguntas, solo que le van a salir de manera desorganizadas. Y lo otro es que las opciones de respuesta, si es de selección múltiple, por ejemplo, también se las va a botar al azar. Entonces puede ser que la pregunta 1, por ejemplo, esta pregunta, al primer estudiante le salga esta pregunta, ¿cierto? Pero al segundo estudiante no le salga esta pregunta en la 1, sino que le salga cualquiera de las otras que hemos tenido allí en el cuestionario. Igual, cuando a ese otro estudiante le salga esta pregunta, estas opciones se van a mover. Estas imágenes de esta ya no va a ser la opción A, sino que puede ser la opción B y así sucesivamente.
¿Por qué? Porque en el diseño del cuestionario yo le he dicho que coloque las preguntas al azar o que haga el cuestionario al azar. Entonces él agarra toda esa configuración y la manda al azar. Pero que coloquemos unas preguntas específicas para cada estudiante, no tengo certeza en este momento si se puede hacer, se lo preguntaré al ingeniero Raúl, no sé si el ingeniero Raúl esté por allí conectado, pero haremos la consulta al ingeniero Raúl para mirar si Moodle nos deja tener esa opción. No la había pensado. Vale, Juan, muchas gracias. No sé si existe otra pregunta, profes. No, Carlos. Carlos Fernando pregunta al final que si los estudiantes ven las notas de trabajos y previos en la plataforma. No, ellos ven la nota de previo 1. Eso lo pude chequear cuando estaba socializando los previos en mis cursos. Yo les hice la pregunta a ellos que si en la plataforma de nota veían el discriminado de trabajos o de talleres y previos, y ellos me decían que no, que solo veían la nota final. Ok, Juan, gracias. Sí, sería buena igual la recomendación para el aula, ¿no? Que ya que tenemos esa opción nosotros de subir la nota de previos y de trabajos, pues que ellos lo vieran. Claro, la tendremos en cuenta, gracias. Bueno, vamos a continuar, Cristian. Sí, acá hay una pregunta, bueno, una pregunta no, la profe Grimelda dice que fecha del parcial, pues digamos que la universidad tiene las 2 semanas correspondientes a los segundos previos, ¿sí? Segundos parciales, que comprende del 27 de abril hasta, digamos, el 8 de mayo, ¿no? Entonces no sé si eso sería la pregunta, ¿no? De que hace la profe Grimelda. Sí, pues está el calendario sí, que se ha corrido un poquito por toda esta situación, pero pues estaremos compartiendo la comunicación final de los previos, ¿no? De los segundos previos. No, bueno, acá hay nuevamente otra pregunta, el profesor Oscar Balbuena, que dice que si hay opción de que el estudiante desarrolle una pregunta y cargue la respuesta al cuestionario como imagen o PDF. Sí, hay opción. Cuando nosotros tenemos acá, vamos a editar el cuestionario. Si le damos una pregunta vamos a agregar una pregunta acá para revisar la opción. Sí, dígame. Por ahí está el ingeniero. Juan, quería hacer un aporte. Habla Raúl. Hola, ingeniero. Sí, claro, dale, ingeniero. Dale, ingeniero, te escuchamos. Sí, ingeniero, te escuchamos. Sí, me escucha. Dejo de compartir la pantalla para que no se cargue tanto Sí, ingeniero, lo escuchamos. Creo que se le cayó la comunicación. Creo que el ingeniero tiene entrecortado, ¿no? La voz. Perdón, Cristian. Bueno, pues hola, profes, ¿cómo están? Regálenme un minutito antes de que Juan Pablo continúe la segunda herramienta. A efectos de poderles compartir esta grabación al final a todos los correos, ¿podrían, por favor, todos poner un puntito o un saludo en el chat para tener las listas de todos ustedes? Es que al final se pierden todas las personas que ingresaron y se fueron y solamente quedan las preguntas. Era solamente eso. Gracias, profes. Gracias, Cristian. Gracias. La palabra presente. Vale, ingeniero, te escuchamos.
No, creo que Juan, creo que el ingeniero tiene caída. Vale. El Entonces audio. respondo la pregunta, Entonces, la no sé. última pregunta, mientras el ingeniero... Sí, porfa. Que si pueden cargar un documento, sí. Por ejemplo, en ciencias básicas uno podría generar una pregunta tipo ensayo para que los estudiantes escriban una respuesta. Aquí planteamos la situación problema, ¿cierto? Si hay muchas fórmulas o gráficas, yo les recomiendo que, como las tenemos en un Word, las recortemos y peguemos fórmulas y gráficas y guardamos eso como una imagen y subimos la imagen, ¿cierto? Y aquí le damos la opción para que el estudiante escriba la respuesta. Escriba la respuesta, ¿sí? Porque le estamos diciendo que es una pregunta tipo ensayo. Entonces él escribe aquí la respuesta, ¿cierto? A nivel de texto argumentativo, ¿vale? Y aquí le damos la opción para que el estudiante pueda cargar el documento y pueda cargar los archivos. Entonces yo le digo, bueno, cargue un archivo, entonces yo podría plantear acá la situación problema. Repito, si son fórmulas o si son ecuaciones, les recomiendo que lo hagan con una imagen, suben la imagen donde esté la fórmula o la ecuación, ¿cierto? Y la pegan acá en la parte donde uno genera la pregunta. Aquí el estudiante escribiría la respuesta, pero él le podría tomar una foto al ejercicio que esté resolviendo y sube el documento acá, ¿no? Uno le podría dar esa indicación, que coloque una foto en un documento Word o en un PDF donde se vea el procedimiento y que él lo cargue acá. Entonces uno tendría que, digamos, llegar a ese común acuerdo con los estudiantes, ¿no? Pero la opción más pertinente para ello es la opción de ensayo. No sé si he respondido a la pregunta. Vale, Bueno, entonces... una pregunta. Sí. Sí, claro que sí, profe. Ahí en la parte de matemáticas, cuando uno genera las opciones de respuesta, ¿qué tan confiable es cuando uno programa esa parte en LaTeX? O sea, ¿se desconfigura? Es que cuando miré la parte, hice un taller, por ejemplo, con integral, y al mostrar las opciones de respuesta en la vista previa, a veces como que se desconfigura, no sé. ¿Eso es confiable la parte de LaTeX? Por eso, no, yo no lo he montado, profe. Pero por eso les estoy recomendando que hagan lo que sea que tengan que ver con fórmulas, es mejor que lo guarden como imagen y suben la imagen, porque de esa manera no se va a distorsionar la ecuación ni se va a perder el sentido o la semántica de la ecuación, ¿no? Entonces se podría chequear por ahí y no corremos con el riesgo que usted está planteando. Okay, vale. Vale, Juan, muchas gracias. Aquí Bueno, hay ahora otra sí. pregunta del profe. Ah, aquí está el ingeniero. Ah, listo. Dale, ingeniero. Listo, Hola, ahora sí. Bueno, qué pena ahí la interrupción. Bueno, primero que todo saludarlos y felicitar a Juan por su excelente labor que está cumpliendo. Por aquí algunos profesores también nos preguntan si valga la redundancia, si esas preguntas podemos emplearlas en otros programas, porque pues creo que al ver tanta matemática posiblemente pues se lleguen a confundir un poco. Sin embargo, pues lo importante es decirles a Juan a través de tú que tienes ahí la vocería, que es una herramienta multidisciplinar, o sea que puede recibir cualquier tipo de pregunta. Simplemente lo que hizo Juan con las imágenes de colocar parte de gráfica, matemáticas, lo pueden hacer igual con cualquier imagen. Así se van a hacer una descripción de una imagen y a partir de una imagen puedan obtener una respuesta, ¿sí? Entonces, lo que quiero pues recalcarle, Juan, también, y no sé si de pronto lo dijiste, que los cuestionarios hay que validarlos, hay que hacerle revisión pregunta por pregunta y si está bien diseñada. Eso se hace al final con vista previa y el resultado debe dar 5. Esto nos asegura que cuando el estudiante ingrese a contestar el cuestionario tenga el 100% de efectividad, ¿sí? Porque si por ahí se me da una pregunta de alguna prueba, entonces podemos llegar a pecar y no podemos dar esa oportunidad a que se vea que el cuestionario esté mal diseñado. Entonces es importante que lo primero que hay que hacer es sentarse, diseñar muy bien las preguntas y luego llevarlas al aula. Otra parte, Juan, quería recordarles también la parte de la seguridad
en el navegador. Es importante activar el JavaScript porque los estudiantes pueden congelar el tiempo, los estudiantes pueden copiar y pegar texto de afuera. Entonces, para evitar eso, hay una parte de la seguridad en la configuración inicial, hay que activarlo. Y las columnas, demostrar las respuestas o no, que es también muy importante. Entonces, pues esas pequeñas recomendaciones, Juan, y felicitarte. Vale, ingeniero, muchas gracias. Sí, ya lo decía yo al principio, Inge, que lo importante era tener el cuestionario diseñado previamente en un documento de Word o el formato de evaluación como tal, porque lo que hacemos es migrar esto a una plataforma tecnológica, que en este caso es Aula Extendida, pero sí es necesario que esté diseñado previamente. Lo otro, también lo compartía, voy a volver a compartir la pantalla. Una vez vayamos diseñando las preguntas, entonces es importante que nosotros vayamos a vista previa, ¿cierto? Aquí en el menú de administración, vista previa, y allí vamos a ir chequeando cuando contestemos al final. Ustedes hacen el ejercicio y al final pues ustedes valían que efectivamente estén, bueno, aquí no me va a salir el 100% o el 5%, porque aquí he hecho un ejercicio con una pregunta abierta, ¿cierto? Entonces, igual yo puedo responder acá, pero esa pregunta no me la va a validar el sistema, ¿no? Simplemente me muestra el tiempo restante al estudiante, le muestra que ya revisó todas las preguntas y acá el estudiante pues le daría enviar todo y terminar. Vamos a pero bueno, acá si el cuestionario fuese solo de selección múltiple, pudiéramos validar ese indicador que está hablando el ingeniero. No me acuerdo qué fue lo otro que dijo el ingeniero. Vamos a editar ajustes. Digamos, lo otro que comentó el ingeniero fue los asuntos de seguridad, Juan. Vale. Ya lo recordé. Cuando uno está editando el cuestionario, lo que dice el ingeniero es muy cierto. Hay estudiantes, por lo menos en el caso de ingeniería, que pueden congelar el tiempo o pueden copiar y pegar texto. Entonces, al principio, cuando uno está configurando el cuestionario, que es donde salen las opciones de temporalización, calificación, etcétera, hay una que se llama la tercera de abajo hacia arriba, restricciones extras sobre los intentos. Entonces allí hay una parte que dice seguridad del navegador y allí seleccionamos la opción de ventana emergente y seguridad de JavaScript. ¿Vale? Sí, era importante. Gracias, Inge, había olvidado. Y bueno, ya con esa configuración, pues vamos a evitar que el estudiante congele tiempo o copie y pegue texto de una página web, para el caso de las preguntas abiertas, ¿no? Bien. Listo, entonces, no sé si haya otra pregunta, profes, inquietud. Bien, vamos entonces a continuar con las otras herramientas. Pues el tema de aula extendida, pues ya lo decía yo, al principio es importante hacer una reunión por las áreas, ¿cierto? Por las facultades y mirar la naturaleza del curso y tomar la mejor decisión de hacer un proceso de evaluación, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo colectivo y pues incluso si hay profes que tengan los mismos cursos, cada uno puede diseñar una pregunta, luego se comparten y bueno, digamos que se apoyan mutuamente, ¿no? Bien, una segunda herramienta, el tema incluso sirve para los temas de investigación que estamos trabajando. Les voy a mostrar acá algunas opciones online.
Estas son algunas herramientas que he manejado, pues que permiten la elaboración de encuestas o guiones de preguntas que están online, ¿no? Seguramente muchos hemos utilizado el formulario de Google, pero también hay otras que aquí les dejo el link. Yo les voy a compartir esto a Pedagogía para que ellos lo compartan a los profes. O sencillamente voy a copiar el link al chat para que ustedes lo tengan. Lo voy a pegar allí para que vaya quedando. Que también son herramientas bastante interesantes. Ya vamos a mirar una de ellas para que ustedes la puedan utilizar también en sus procesos. Bueno, el formulario de Google pues no es necesario, voy a compartir esta. Bien, voy a entrar a esa última que se llama encuestas, que se llama online encuestas. Esta es la interfaz gráfica, se registran de manera muy sencilla. Les recomiendo que se registren con el correo institucional porque hay muchas opciones como ¿cómo se llama? La ruta del correo se identifica por ser un correo académico. Hay muchas opciones que son gratuitas, ¿no? Entonces se pueden registrar con el correo de @unisimonbolivar.edu.co. Voy a ingresar acá. En realidad registrarse no es difícil. Aquí yo tengo pues algunas cosas que hemos trabajado con la maestría. Esta es la interfaz general. Voy a hacer algunos ejemplos acá. Dentro del, digamos, el menú general está encuesta, mi cuenta, productos. Hay unas cuestiones que son pagas. Si ustedes ingresan acá, pues van a ver que hay muchas opciones que son pagas, pero pues la opción básica, que es una opción gratuita, es una opción que les permite hacer muchas cosas también, ¿no? Voy a darle aquí a crear una nueva encuesta, entonces voy a colocar el ejemplo de previo, y voy a utilizar casi que las mismas preguntas, ¿no? En la introducción, pues ustedes hacen una pequeña introducción del previo. Voy a abrir acá. Abramos déjenme buscar una encuesta cualquiera que tenga una introducción para que nos rinda el tiempo. O sea que hay un guión de preguntas que vamos a suponer que son preguntas abiertas, ¿vale? Vamos a colocar esta introducción acá. Supongamos que ese es el previo que tenemos diseñado. Entonces lo voy a mandar para acá. Vamos a darle continuar. Entonces coloco el título, ¿cierto? Y coloco una pequeña introducción. Bien. Entonces les explico. Esta interfaz es bastante sencilla. Repito, le doy crear nueva encuesta, coloco el título de la encuesta, desde acá, ¿cierto? Editar título de la encuesta. Aquí ya aparece la primera introducción, que fue la que acabo de pegar. Y si yo quiero que todas las preguntas me aparezcan después de la introducción, entonces voy a decirle aquí agregar elemento. Entonces vamos a agregar una pregunta abierta, por ejemplo. Entonces, en agregar elemento, yo podría agregar preguntas de tipo sí o no, ¿cierto? Preguntas, y aquí me va mostrando todas las opciones. Hay varias opciones de preguntas. En realidad esto es una herramienta bastante interesante. Bueno, aquí podría yo colocar, como necesito los datos del estudiante, ¿cierto? Entonces vamos a colocar esto. Datos personales,
Vamos a colocarle el nombre a la pregunta, datos personales. Le voy a decir que el número de columna sea 1. Vamos a mostrar acá entonces nombres y apellidos. Dirección no me interesa. Entonces vamos a decirle aquí el campo de restas. Tengo un problema acá. Nombres. Doy enter, apellidos. Nótense que inmediatamente en la parte de abajo se me va habilitando, ¿vale? Nombres, apellidos, no sé, fecha. Bueno, y los datos que ustedes consideren. Tengo un problema con mi mouse, no sé por qué. Digo, con mi teclado. Fecha. Vamos a dejar esos 3. Personales. Vamos a borrar entonces datos. Dejamos solo datos y todo lo que ustedes escriban acá se va a ir saliendo inmediatamente abajo, ¿vale? Le vamos a decir que esta pregunta sea obligatoria y le vamos a crear. Debajo de introducción, entonces va a salir ya la primera pregunta. Yo la puedo editar acá. Si me he equivocado, la puedo editar acá donde estoy señalando con el mouse. Vamos a agregar otra pregunta. Hay preguntas abiertas, ¿cierto? Y aquí hay varias opciones. Entonces ustedes, aquí hay una opción multilínea, es decir, para un texto. Vamos a agregar cualquiera, voy a agregar eso. Y voy a decirle acá, primera pregunta. Dos puntos. Y vamos a copiar acá cualquier pregunta de estas de las que tenemos acá. Supongan que esto es una pregunta de su guión de evaluación, ¿vale? Lo que estoy haciendo acá es un ejemplo rápido para que ustedes vean cómo es el ejercicio. Le vamos a decir que sea obligatoria. Los demás campos no es necesarios en este momento. Entonces ahí agrego la segunda pregunta. Entonces llevo los datos, llevo una primera pregunta. Vamos a agregar una segunda pregunta. Entonces hay preguntas cerradas. Hay preguntas de selección múltiple también acá, ¿no? Entonces vamos a hacer una pregunta de selección múltiple. Por ejemplo, vamos a escribir acá segunda pregunta. Y la pregunta de lectura crítica y vamos a copiar la otra pregunta que tenemos aquí abajo de lectura crítica. Entonces copiamos el texto. Ahí está el texto. Al final del texto pues vamos a copiar la pregunta. Esto es una pregunta que evalúa textos continuos. Entonces aquí copiamos la pregunta y aquí vamos a copiar las opciones de respuesta entonces. La primera opción es esta. Si ustedes notan, va saliendo las opciones aquí en la parte de abajo, ¿vale? Vamos a copiar la segunda opción. Bueno, vamos a ver si las podemos copiar al tiempo todas. Sí, ahí están todas las opciones. Entonces está una pregunta de lectura crítica, el texto, las opciones. Le decimos que sea obligatoria. Y aquí ya está mi pregunta, ¿cierto? Mi primera pregunta, una pregunta abierta, una pregunta de selección múltiple y vamos a agregar una pregunta de escala.
para hacer el ejercicio. Yo tengo acá un ejemplo de una dimensión que evalúa una escala tipo Likert, con la escala siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces o nunca. Entonces vamos a mirar una pregunta de tabla de matriz, ¿cierto? Y aquí ya me aparece la primera matriz. Le voy a decir que me agregue esa pregunta. Como son 5 opciones en la escala, le digo que el número de columnas sea 5. Voy a agregar aquí la pregunta, que va a ser mi tercera pregunta. Si voy muy rápido me dicen, ¿vale? Inclusión educativa, esto es una dimensión o un cuestionario que evalúa inclusión educativa, y la dimensión se llama construir una comunidad. En las etiquetas, pues vamos a colocar las opciones de la escala, ¿cierto? Las opciones son siempre, perdón, voy a copiarla. Siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces, y nunca. Y aquí vamos a copiar las opciones o las preguntas. La primera va a ser esta. La segunda es esta. La tercera. Y vamos a copiar una más para que el tiempo nos alcance. Ya se van dando cuenta ustedes, ya les muestro con más cuidado cómo se van organizando, cómo se va organizando la pregunta acá, ¿cierto? Están las escalas tipo Likert, están las opciones que voy a evaluar en la dimensión que se llama construir una comunidad. Le vamos a dar sí y le vamos a decir crear pregunta. Ahí ya está creada mi pregunta, ¿vale? Recuerden, en la parte superior derecha de cada pregunta está la opción de editar por si quedó mal escrito algo. El asterisco al final de cada pregunta me está indicando que yo la he marcado obligatoria, ¿vale? Voy a dejar esas 3, pero podríamos seguir agregando preguntas de selección múltiple, preguntas abiertas. Yo los invito a que hagan una revisión de todas las posibles preguntas que hay acá. Por ejemplo, yo pudiese colocar una pregunta con un texto y una imagen, ¿cierto? Entonces yo puedo agregar también acá el texto. Le doy acá, bueno, que me la agregue en la página 1. Y aquí pues selecciono la imagen. Y vamos a buscar el texto de la pregunta de física que la teníamos organizada, pero pues como le decía el ingeniero, esto sirve para esto sirve para cualquier elemento, ¿vale? Bueno, yo pudiese crear esto. Me dice que añada una descripción, entonces vamos a colocarle acá pregunta, movimiento. Física. Bueno, no voy a hacer una descripción. Y ahí sale la pregunta. Bueno, en la descripción pues tendría que ir el número de la pregunta, ¿cierto? Si yo coloco aquí la pregunta número 4, si yo le digo elemento, coloco pregunta número 4 y pues tendría que agregar acá un texto tipo pregunta de selección múltiple.
se me fue. Para poder escribir las opciones de la pregunta que acabé de agregar, ¿vale? Bueno, me voy a ir hacia atrás, simplemente quería mostrarles que sí se podía agregar imagen. Bien, aquí está entonces la encuesta. Aquí podemos ir mirando la vista previa de cómo nos está quedando la encuesta. Entonces aquí está, digamos, el título, la introducción, los datos que vamos a pedir. Pregunta 1, la pregunta 2 de selección múltiple, la pregunta 3 de opción tipo escala Likert, y bueno, esta última que no la hice por cuestiones de tiempo. Vamos a cerrar acá. Lo más importante aquí es que una vez yo termine de escribir todas las preguntas, ¿cierto? Entonces le voy a decir que me active la encuesta. Y cuando yo le digo que me active la encuesta, él me dice que el enlace va a ser este. Yo podría decirle que me cambie el enlace y le podría colocar allí previo física para acordarme que ese es el previo de física, no sé. Le vamos a dar guardar. Ya quedó el enlace. Y pues ese es el enlace que yo le comparto a los estudiantes. Si quieren, hagamos el ejercicio. Yo lo voy a mandar al chat para que ustedes puedan abrir la encuesta. Vamos a abrirlo desde el chat. Y ahí inmediatamente me va a abrir la encuesta. Pues aquí está la encuesta, que también es digamos, una herramienta que me parece bastante importante que podemos utilizar si ustedes digamos, quieren utilizar otra herramienta diferente a aula extendida. ¿Qué es lo chévere de esto y cuál es la desventaja? Lo chévere es que cuando yo lo doy aquí en todas las encuestas, que son las que yo tengo, ¿cierto? En el ejemplo de previo, que es la que acabo de hacer, está la opción de exportar a Excel. Entonces, esta que yo tengo acá, que es una encuesta que hicimos de ejemplo para la universidad, para la maestría en educación, aquí está la encuesta, yo le voy aquí siguiente, ¿cierto? Entonces aquí hay varias preguntas dicotómicas, sí o no, preguntas abiertas, pregunta de tipo escala, ¿no? Bueno, ahí no me lo dejan enviar porque dice que esas preguntas tienen que ser, pues que son obligatorias. Pero lo importante o lo que quería mostrar allí era que en el ejemplo, si yo le doy a todas las encuestas, la opción del Excel me está ahí habilitado, entonces simplemente con un clic se me va a descargar mi formulario de respuestas. Entonces, una vez los estudiantes llenen las respuestas, pues ustedes entrarían a chequear acá esa situación. La desventaja es que esta plataforma no evalúa como lo hace el aula extendida. El aula extendida le da a uno las opciones ya calificadas, en cambio esta plataforma no. Entonces, pues finalmente el Excel se abre con todas las respuestas. Pues aquí simplemente hay 2 que hicimos de ejercicio, pero sí es de resaltar que la información queda sistematizada, ¿no? Está la respuesta a la pregunta 1 con su respuesta, la pregunta 2 y la pregunta 3 con sus respectivas respuestas. Entonces, esa era la otra herramienta que les quería mostrar, al igual que las otras herramientas
que son muy parecidas. La herramienta de encuesta fácil y online encuesta son herramientas que le permiten hacer eso. No sé, Cristian, si Vale, haya una... sí. No sé si hay alguna pregunta, si está alguna pregunta, profes. Bueno, hay algunos profes que han venido preguntando frente a si el espacio del webinar queda grabado. Por supuesto que sí. Desde el equipo de pedagogía se les va a hacer llegar la respectiva grabación para que puedan ingresar y hacer ese proceso, digamos, de revisión, de retroalimentación nuevamente. Pues si no hay más preguntas, pues agradecer el espacio. Creo que es un espacio muy importante. Acá hay una pregunta para allá. ¿Las encuestas igual se pueden usar sin ser estrictamente una evaluación? Pregunta la profesora Grimelda. Doctor, me retiro porque voy para clases a las 6:15. Permiso. Tranquilo. Pues, Cristian, digamos que esas son estrategias incluso de actividades, ¿no? Y la comentaba también porque me dijeron que iban a estar profes de todas las áreas, y yo sé que esto es muy pertinente para el tema de Juan. los otros cursos. Juan, ya que se están retirando los demás profes, pues de darle, digamos, muchas gracias por el espacio. La verdad es un espacio muy valiosos, muy importantes, donde les permite, digamos, nos permite darles a las herramientas a los profesores para hacer todo el proceso de evaluación. Muchas gracias, digamos, vuelvo y lo digo, y nada, entonces... de mi parte también, Cristian, perdón. Vale, Yolanda, profe, que... Sí, de mi parte también, profesor Juan Pablo, Cristian, Raúl, bueno, y a todos los participantes, muchas gracias. Como ustedes mismos lo han dicho, son espacios de autocapacitación y esos son bien significativos. Gracias, equipo de Pedagogía y Ciencias Básicas, Sociales, Humanas, por todo el acompañamiento. Vale, Buenas profe. tardes. ¿Puedo hacer una pregunta, Juan Pablo? Sí, claro. Sí, claro, profe. Sí, claro. Gracias. Yo quisiera saber si tienen alguna medida de cómo se han sentido los estudiantes a través de este ejercicio virtual. Yo quisiera como conocer si además de lo que parece ser que se han reunido con el doctor Corredor a través de reuniones virtuales también, realmente cómo les ha parecido el ejercicio académico en la virtualidad. Yo pediría saber si ustedes han evaluado esto. Profe Susana, bueno, el tema que tiene que ver directamente con relacionamiento con estudiantes está a cargo del equipo del programa de excelencia académica que es PIEA, a cargo del profesor Miguel Mora y su equipo con los profes que están en cada uno de los programas. Ellos han estado recepcionando, digamos, distintos tipos de peticiones, de inquietudes, rastreando a los estudiantes que no se han podido conectar. Y digamos que ellos tienen como esa información. Los casos más concretos, pues habrán trabajado con los directores de programa, y los casos, pues digamos que más delicados, la doctora Yolanda, el doctor Carlos, pues están al tanto. Pero digamos que ese tipo de recomendaciones, sensibilizaciones y demás alrededor de los estudiantes, estaría bueno que se pudiesen revisar como al interior de las reuniones de cada programa, que digamos que ahí salen como cosas mucho más concretas que se pueden abordar en relación a cada profesor. No sé si la profe Yolanda me quiera acompañar. Sí, gracias, estimada Mónica. Bueno, profesora Susana, pues bueno, primero que todo agradezco que esté aquí en estos espacios, como decimos, de autocapacitación, porque pues esto fue algo que no teníamos previsto, ni profesores, ni estudiantes, ni el país, ni el mundo, y nos tocó asumirlo, y es un gran reto. Saber cómo se han sentido los estudiantes, yo creo que de una manera similar como nos hemos sentido nosotros cuando hemos tenido que asumir este cambio y esta innovación de un momento para otro. Ese es el gran reto. El mayor reto está en nosotros, los profesores, de poder llegarles a ellos, y por eso estos espacios de cualificación, pues para que cada uno de nosotros los profesores pues podamos buscar unas mejores alternativas. Para ellos sabemos que no ha sido fácil, igual que para nosotros tampoco, pero Susanita, yo sé que las cosas van asumiéndose poco a poco, y que con el gran compromiso, responsabilidad
y en, bueno, entrega que tenemos nosotros los profesores, vamos a lograr que estos estudiantes pues puedan culminar por lo menos, y yo espero que muy bien, este primer semestre del 2020, porque pues ya oímos la normatividad del gobierno nacional y va hasta el 31 de mayo. Esperamos que el segundo se lo podamos realizar de una manera presencial y si no tendremos que seguir de esta misma forma. Susanita, usted más que nadie sabe que esto ha sido una situación, como le he dicho, no planeada, no pensada, no formulada con mucho tiempo y por eso todas las universidades y todas las instituciones educativas tuvimos que asumirlas. Y la Universidad Simón Bolívar, con ese equipo de trabajo que tiene y con esos profesores, vamos a salir avantes. Entonces, eso es lo que le puedo decir. Nosotros estamos abiertos al diálogo, a escucharlos, a plantearles a las alternativas de solución, de acompañamiento y en todo momento, pues oírlos tanto a profesores como a estudiantes, a directivos, así como nos oyen las directivas a nosotros. El señor rector también está en constante comunicación, lo mismo que el doctor Corredor, los decanos, o sea, todos estamos en este diálogo y entonces por eso le agradecemos su participación y como yo digo, hacia todos los profesores y bueno, estos grandes líderes de pedagogía que en buena hora tenemos el doctorado y la maestría en educación, donde pues ellos están haciendo su práctica in situ. Muchas gracias. Vale, profe, doctora Yolanda, muchas gracias por todo el esfuerzo que han venido haciendo junto con el doctor Carlos Corredor. Bueno, digamos que ya para poder ir cerrando el espacio, nos quedaron dos temas pendientes, digamos dos instrumentos pendientes y muchos otros más, ¿no? Que quizás vamos a seguir nosotros haciendo otros espacios, otros webinars. En el transcurso de esta semana hay uno, la otra semana van a haber otros webinars para poder seguir, digamos, planteando diversos tipos, ¿no? De herramientas para todo el proceso digamos, no solo de evaluación, sino también todo el proceso mismo, digamos, pedagógico en la universidad. Y los estaremos invitando, digamos, los estaremos invitando con todo el equipo de pedagogía y todo el equipo también de ciencias básicas, sociales y humanas a los respectivos, digamos, webinar para seguir trabajando este tipo de asuntos. Entonces... tengo una sugerencia, qué pena, buenas noches. No sí, buenas noches. La verdad que tuve problemas, buenas noches, tuve problemas de conexión en algunos momentos y pues no sé si de pronto en esos espacios lo hablaron, pero me gustaría proponer que la próxima clase o la próxima capacitación, pues nosotros tuviéramos como la oportunidad de ya tener las preguntas, ir haciendo el ejercicio y retroalimentando porque pues para nosotros, por ejemplo en mi caso que no soy del área de ingeniería y pues no soy muy hábil con estas herramientas, pues a veces nos cuesta un poquito de más trabajo que a otras carreras, ¿sí? Entonces me gustaría de pronto traer las preguntas en la próxima capacitación, que nos vayan diciendo el paso a paso, ir haciéndola y mirar de pronto qué falencias se nos pueden presentar en el momento y en el ejercicio de montar ese examen a través de la plataforma. No sé si se pudiera hacer así. Claro que sí, me parece una excelente idea y yo creo que lo vamos a hacer. Ya estamos hablando aquí con el equipo de pedagogía. Como lo dice Cristian, quedaron dos temas pendientes para compartirles de manera general que estaban previstos para hoy, pero replanteamos el próximo encuentro teniendo en cuenta su sugerencia que me parece muy pertinente. Muy pertinente. Gracias. Sí. La idea es apoyarnos, entonces, Cristian, sería que le indiquemos a las personas cuando las invitemos que por favor tengan algunos modelos de preguntas organizadas y vamos haciendo el ejercicio. Sería una presentación muy práctica, sí, que sería muy interesante, Juan Pablo y Cristian. Listo, vale, listo, perfecto. Entonces, les enviaremos... Gracias, Mónica, también. Mónica, muchas gracias por todo su liderazgo, equipo Pedagogía, Ciencias Básicas, Sociales y Humanas. Muchas gracias. Vale, profe, gracias. Antes de que se vayan, invitarlos también, profes. El viernes tenemos un webinar sobre asuntos frente al tipo de clases medidas por el instrumento de WhatsApp,
sí, digamos, Perfecto. para poder intentar resolver todas, digamos, estos estudiantes que únicamente tienen ese encuentro, ese espacio por el WhatsApp. Entonces vamos a abrir un espacio el viernes a las 4:30, les estaremos enviando el link a sus respectivos correos y por los grupos también de WhatsApp para que los profesores también puedan participar de este webinar. Profe, qué pena, ahí quiero hacer una consulta. Yo tengo, por ejemplo, estudiantes que tienen teléfono, no tienen WhatsApp, ni tienen acceso a Internet. Yo lo que estoy haciendo con ellos es que, pues, escojo a un estudiante, el que primero me diga que no tengo acceso a Internet el día de hoy, y yo lo llamo y esa persona escucha por teléfono la clase completa. Pues mis clases son de 1 hora por la materia que tengo. Entonces, no sé qué posibilidades hay de que en una misma llamada, pero telefónica, se conecten varios estudiantes. O sea, que yo pudiera llamar a varios de ellos, porque tengo, por ejemplo, 2 o 3 en un curso que no tienen acceso a Internet y tampoco tienen WhatsApp. ¿Eso sería viable? No sé qué tan viable sea. Les dejo la inquietud. Sí, sí es viable, profe. Usted puede hacer multillamadas, incluso puede hacer videollamadas múltiples, ¿no? Pero eso se le va a cargar un poco más la línea, o si los estudiantes no tienen datos, pues no. Pero a través de llamada telefónica, no de WhatsApp, ¿sí se puede? Sí, a través de llamada telefónica uno puede hacer multillamada, eso se puede. Me encantaría hacerlo porque tengo cursos donde pues me toca escoger cada día el estudiante que primero me dice, a ese es el que llamo, y los otros me toca que los compañeros los llamen por teléfono y que los pongan a escuchar desde el teléfono de ellos, pero me gustaría yo misma llamarlos a ellos y que ellos puedan escuchar por teléfono la clase, no llamar a uno solo. Me gustaría, Juan Pablo y Cristian, que se comunicaran en este momento con Yusmar y le explicaran de una manera entre ustedes. ¿Les parece? Vale. Mil gracias. Sí, listo. Perfecto, Yusmar, muchas gracias. Vale. Bueno, hasta luego. Yusmar, Buenas si quieres, Yusmar, si quieres, nos explica y te lo explico una vez. A ver, hágale. Vale, profes. Listo, aquí estoy, pendiente, dígame. Estoy llamando a Mónica